Era un día más en mi vida. Como todos los miércoles, me desperté antes que el sol. Madrid, la ciudad que siempre había considerado mi hogar, se desplegaba ante mis ojos con la rutina diaria. Como si nada hubiera cambiado. Pero había algo en el aire. Algo que presagiaba que esa mañana no sería como las demás. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre mis hombros. Mi marido, Fernando, ya había salido para el trabajo. Pero aún podía oler el café recién hecho que había dejado sobre la mesa. Un pequeño consuelo en medio de la rutina. Mientras tomaba un sorbo, observé el calendario pegado en la nevera, con círculos rojos marcando los días de entrevistas que nunca habían llevado a nada. Un suspiro se escapó de mis labios. Otro día de búsqueda, otro día más de esperar algo que no llegaba. Mi vida había sido una constante lucha por encontrarme a mí misma. Por salir de la sombra del desempleo que me había envuelto durante el último año. Fernando, mi marido, el hombre con quien había compartido los mejores momentos de mi vida, parecía estar cada vez más distante. Algo había cambiado en él. Algo que no podía identificar, pero que sentía como una grieta creciente en nuestra relación. Hoy podría ser el día, me dije mientras cerraba el ordenador después de horas enviando currículums. Casi como una rutina más. Mi vida era un ciclo que se repetía. Un ciclo del que no podía escapar. O al menos eso pensaba yo. Sin embargo, todo cambió cuando miré en mi bolso y encontré el billete de lotería que había comprado la semana pasada. Un impulso tonto, una distracción pasajera, pero algo dentro de mí me decía que hoy podía ser diferente. Decidí revisar los números, sin mucho ánimo. No pensaba que fuera a ser algo serio, que algo tan trivial pudiera cambiar el curso de mi vida. Me temblaron las manos cuando vi los números: 15, 32, 47, 53, 61, 29. Todos los números eran correctos. Había ganado $79 millones. $1 millón de pensamientos comenzaron a asaltarme. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo iba a reaccionar Fernando? ¿Qué haría con todo este dinero? Podría saldar nuestras deudas, viajar por el mundo, vivir sin preocupaciones. La lista era interminable. Pero antes de que pudiera disfrutar del momento, algo me detuvo. Fernando llegó a casa. Su rostro cansado y su mirada distante me dijeron todo lo que necesitaba saber. Ya no éramos los mismos. El amor, la conexión, todo se estaba desmoronando ante mis ojos. Y justo cuando pensaba que el dinero podría ser nuestra salvación, me di cuenta de que había algo mucho más profundo que necesitábamos enfrentar. Algo que ni todo el dinero del mundo podría reparar. Fernando entró en la casa como si nada hubiera pasado, sin notar la tensión en el aire. Y entonces, como si el destino estuviera jugando con nosotros, le di la noticia: he ganado la lotería. Pero lo que sucedió después, lo que descubrí, cambió todo. La verdad, la traición, y las emociones más profundas que jamás imaginé sentir, estaban a punto de salir a la luz. Nuestro amor había sido perfecto. Al menos eso pensaba yo. Durante años, la vida con Fernando fue una rutina tan suave y predecible que a veces sentía que vivíamos en una burbuja, protegidos de las complicaciones del mundo exterior. Nos conocimos hace más de una década, en un momento de nuestras vidas donde ambos éramos jóvenes e inseguros, pero juntos aprendimos a navegar las tormentas que se nos presentaron. Con el paso del tiempo, el amor que compartíamos se convirtió en la base sólida sobre la que construimos todo lo demás. Cada mañana comenzaba con su sonrisa al despertar. Mientras él preparaba el café, yo me encargaba de la comida. Y el sonido de nuestros pasos por la casa se convirtió en una melodía familiar. Siempre en sincronía, siempre juntos.
Y aunque en los últimos meses las conversaciones habían disminuido y las miradas se alzaban menos. Pensaba que era solo el desgaste de la rutina. Todos los matrimonios pasan por altibajos. ¿No? Eso era lo que me repetía a mí misma. El amor era una constante. Un refugio seguro en el que podía confiar. O eso pensaba. Era una vida sencilla, pero llena de momentos que me hacían sentir que todo estaba en su lugar. A veces, me detenía a observar a Fernando cuando pensaba que no lo veía. Era entonces cuando mi corazón se llenaba de gratitud por él, por lo que habíamos logrado juntos, los pequeños detalles de su vida cotidiana, sus sonrisas, su forma de preocuparse por los demás. Todo parecía ser parte de esa perfecta rutina. Sin embargo, algo comenzó a cambiar de forma casi imperceptible. Unas semanas atrás, noté que Fernando llegó tarde una noche. Algo inusual en él. Trabajo, dijo, sin entrar en detalles, como si fuese lo más normal del mundo. Lo dejé pasar. Todos tenemos días difíciles. Pero entonces, el ritmo cambió aún más. Su teléfono comenzó a sonar con más frecuencia. Y a veces, cuando lo dejaba sobre la mesa, veía que su cara se tornaba seria al recibir algún mensaje. No era algo fuera de lo común, pero algo en su mirada. En su forma de evitar el contacto visual. Comenzó a hacerme dudar. Los días siguientes fueron iguales. Me sentía cada vez más distante de él. Aunque intentaba racionalizarlo. Es el estrés del trabajo. Me decía, todos estamos pasando por tiempos difíciles. Pero dentro de mí, algo me decía que no era solo eso. Podía ver cómo evitaba hablar sobre ciertos temas. Cómo su mente parecía estar en otro lugar. La calidez que alguna vez compartimos se había desvanecido, reemplazada por un silencio que se alargaba más de lo que me gustaría admitir. A pesar de todo, la rutina continuaba. Nos saludábamos por las mañanas con la misma sonrisa forzada. Compartíamos el desayuno sin decir mucho, pero sin expresar nada realmente profundo. El amor que pensaba que era inquebrantable parecía estar desmoronándose sin que pudiera hacer nada al respecto. Y esa era la parte que más me dolía. Ver cómo todo lo que creía seguro y constante se deslizaba lentamente entre mis dedos. Como arena, la imagen que tenía de nosotros como pareja perfecta estaba comenzando a agrietarse. Lo peor de todo era que no sabía cómo abordar la situación. Si le preguntaba, él decía que todo estaba bien, que solo necesitaba un poco de espacio. Pero ¿y yo? ¿Acaso no importaba lo que sentía? Mi cabeza estaba llena de preguntas, de inseguridades que nunca antes había tenido. No quería ser esa persona que se preocupaba sin razón. Pero algo dentro de mí me decía que estaba perdiendo a la persona con la que había compartido todo. Un día, después de semanas de pequeñas señales, las palabras de Fernando me golpearon con fuerza. Fue durante una cena, una noche que él había preparado con esmero. Y a pesar de su esfuerzo, sentí que algo estaba mal. La conversación entre nosotros ya no fluía. Y esa distancia invisible que se había ido tejiendo entre nosotros ahora era tangible. Fue entonces cuando, en un tono que no pude reconocer, Fernando me miró y dijo: «A veces siento que no estamos tan bien como creíamos». Esas palabras, dichas tan fríamente, fueron el principio de la tormenta que vendría. El amor que creía perfecto. El amor que pensaba que nada podría destruir. Ya no era suficiente para salvarnos. Había algo más grande en juego. Algo que ni el tiempo ni la rutina habían podido ocultar por más tiempo. Y esa noche, algo dentro de mí despertó. Algo que me dijo que la verdad, aunque dolorosa, estaba por llegar. El cambio era inevitable. Y no sabía cuánto más duraría esa burbuja en la que habíamos vivido. Hasta que todo comenzó a desmoronarse. Empecé a notar las pequeñas grietas en nuestra relación.
como si las cosas que antes eran evidentes, ahora se deslizaban entre mis dedos sin que pudiera sostenerlas. Al principio, fueron solo detalles. Fernando llegando tarde a casa más de una vez durante la semana. Una que otra llamada que se tomaba en privado. Mensajes que le llegaban y que apagaba rápidamente su teléfono cuando yo entraba. Era el tipo de comportamiento que uno podría atribuir al estrés del trabajo. Las largas horas y las responsabilidades. Pero algo en su mirada. Algo en su forma de apartarse de mí. Me empezó a hacer dudar. Al principio, quise ignorarlo. Seguir adelante. No quería ser esa persona que se preocupaba por nada. Que veía problemas donde no los había. Sin embargo, la distancia entre nosotros parecía crecer día a día. Las conversaciones se volvían más superficiales. Nuestras sonrisas, aunque presentes, no llegaban a los ojos. Me encontraba atrapada en un limbo, donde sentía que algo se rompía, pero no sabía cómo abordarlo. Fue durante una cena, esa misma cena que él había preparado con tanto cariño, que las palabras de Fernando, aunque suaves, me golpearon como un puñetazo. Después de una conversación en la que apenas nos miramos, me dijo, casi en susurros, a veces siento que estamos perdiendo lo que teníamos. Esas palabras, esas simples palabras, me resonaron en los oídos de una manera que no podía ignorar. Todo lo que había estado tratando de evitar. Todas las dudas que había guardado en lo más profundo de mi ser. Ahora surgían a la superficie con fuerza. Miré a Fernando y vi algo que no había visto antes. Un cansancio. Una desconexión en sus ojos que nunca había estado allí antes. Me pregunté, ¿qué había sucedido? ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Sentí como una duda corrosiva comenzó a apoderarse de mí. No era solo la falta de comunicación o el estrés. No, había algo más, algo que me estaba alejando de él. No pude evitar pensar en lo que sucedía en su vida fuera de nuestra casa. Y me di cuenta de que quizás, la brecha entre nosotros era más grande de lo que pensaba. El miedo se instaló en mi pecho, como una pesada piedra que no podía sacar. ¿Era posible que estuviera perdiendo a Fernando? ¿Era yo la que había cambiado? ¿O era él? Las preguntas me atormentaban sin respuesta. Y mientras él continuaba hablando, mi mente ya había empezado a correr en direcciones que no quería ni imaginar. Algo me decía que mi intuición no estaba equivocada. Algo no estaba bien. Y tal vez la verdad comenzaría a salir a la luz más pronto de lo que pensaba. Lo que antes había sido una relación sólida, ahora era una telaraña de dudas y sospechas. Por primera vez, me enfrenté a una pregunta incómoda. ¿Y si la distancia entre nosotros no tenía que ver con el trabajo, sino con algo mucho más profundo? Un abismo que ni él ni yo habíamos visto hasta ahora, pero que estaba creciendo. Cada día un poco más. La tarde que descubrí la verdad, mi corazón parecía tambalear en mi pecho. Todo comenzó con una llamada inesperada. Estaba en la cocina, preparando algo sencillo para la cena, cuando el teléfono sonó. Era una llamada desconocida, y por alguna razón, la tomé. Al principio, pensé que era un error. Una de esas llamadas automáticas que te piden encuestas o te ofrecen servicios. Pero cuando escuché la voz al otro lado, el mundo a mi alrededor se desmoronó. Era una mujer, no la conocía, pero su tono serio y firme me geló la sangre. Soy Ana, la amiga de Fernando. Necesito que sepas algo importante. Mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad, pero antes de que pudiera hacerle preguntas. Ella continuó, como si estuviera esperando que alguien le dijera algo que ya no quería oír. Fernando y yo, hemos estado juntos. Hace unos meses. Comenzamos una relación. Las palabras golpearon mi cuerpo como un rayo, dejándome sin aliento.
Durante unos segundos, no supe si estaba soñando o si realmente estaba escuchando algo tan devastador. Ella siguió hablando. Pero yo apenas podía procesarlo. ¿Mi marido? ¿Fernando? ¿La persona que creía conocer completamente? Todo lo que habíamos compartido. Todas las risas. Las noches de abrazos. Los planes de futuro. Parecían desvanecerse como humo. Mis manos temblaban. Y el teléfono me resbaló de las manos, cayendo al suelo con un estruendo sordo. Quise gritar, exigir respuestas. Pero en lugar de eso, me quedé paralizada, casi incapaz de moverme. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Cómo había sucedido sin que yo lo viera venir? La rabia comenzó a hervir dentro de mí. Pero también una profunda tristeza que me aplastó el pecho. No sabía si la ira sería suficiente para enfrentar el dolor que me envolvía. Recogí el teléfono, mi respiración acelerada y entrecortada. Miré el nombre de Ana en la pantalla, pero no contesté. No quería saber más, no podía escuchar más. Sin embargo, algo me decía que debía enfrentarlo. Que la verdad, por más dolorosa que fuera, debía ser aceptada. Pero antes de poder procesar todo lo que había oído, algo en mi interior comenzó a desgarrarse. Corrí a la sala, donde Fernando estaba, sentado como siempre en el sofá, viendo la televisión. Su presencia, que antes me daba una sensación de seguridad, ahora me parecía ajena, distante, casi como si estuviera mirando a un extraño. Me acerqué lentamente, cada paso pesado, como si estuviera caminando sobre tierra movediza. Él no me vio llegar. Concentrado en la pantalla. No podía hablar. Todo lo que había planeado decirle. Todas las preguntas que había formulado en mi cabeza. Se disolvieron en ese instante. ¿Cómo le decías a alguien que lo habías perdido? ¿Cómo se comenzaba una conversación cuando ya sabías que todo lo que habías creído era una mentira? Finalmente, me armé con acento agudo de valor y lo miré directamente. ¿Por qué? Esa palabra salió de mis labios como un susurro. Pero era la única pregunta que importaba en ese momento. Fernando giró hacia mí. Pero algo en sus ojos me dijo que ya lo sabía. Que ya no había vuelta atrás. Su rostro se tensó, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero antes de que pudiera hablar, me adelanté, incapaz de esperar más. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera? Mi voz se elevó, llena de angustia, de dolor. El silencio entre nosotros creció. Y en ese momento, toda la vida que había compartido con él se desvaneció en el aire, reemplazada por una realidad demasiado cruel para comprender. Fernando no dijo nada. Se levantó del sofá lentamente, evitando mi mirada. Sabía que no habría palabras que pudieran justificar lo que había hecho. No había excusa para lo que había pasado. Solo el peso de la verdad, que ahora me aplastaba el alma. A medida que la tarde avanzaba, me encontré en un torbellino emocional. La confusión, la tristeza y la rabia se mezclaban en mi mente. En un instante, todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre él, había cambiado. Pero había algo más. Algo en mi interior decía que esto no era el final. Que aún quedaba algo por descubrir. Algo que haría que todo lo que había vivido, todo lo que había creído, cobrara un nuevo sentido. Sin embargo, aún no sabía si sería capaz de enfrentarlo. El silencio en la casa era asfixiante. Después de que Fernando se fuera al trabajo, me quedé allí, sentada en la cocina, mirando el billete de lotería que había guardado en un cajón, como un recordatorio de lo que podría haber sido mi vida. Mientras el café se enfriaba en mi taza, mi mente daba vueltas a lo sucedido. El dolor y la furia se entrelazaban, empujándome a una decisión que, en algún momento, supe que tendría que tomar. Fernando había roto algo que no se podía reparar con palabras. Él había elegido mentir.
Había elegido traicionarme. Y ahora se sentía como si mi vida, mi matrimonio, se desmoronara a su alrededor. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el dolor, me decía que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que esta mentira quedara sin consecuencias. Tenía que actuar, no solo por mí, sino también para recordarles a todos que las acciones tienen un precio. Tomé el billete de lotería en mis manos, dejando que su peso me recordara que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. 79 millones de razones para ser fuerte. Algo en mí se encendió en ese momento. Había estado acostumbrada a vivir para los demás, a poner las necesidades de Fernando antes que las mías. Pero ahora, todo había cambiado. ¿Y si iba a ser honesta conmigo misma? Si realmente quería salir de todo esto, no podía seguir siendo la víctima. Tenía que convertirme en algo más. No sabía qué exactamente. Pero algo me decía que debía darme la oportunidad de ser una mujer diferente. Las palabras de Fernando resonaban en mi mente. Parásito, las repitió varias veces, como si quisiera clavarme esas palabras para siempre. Pero lo que él no entendía era que la venganza no se trata de hacerle daño a alguien más. Se trata de reclamar el poder que él me había robado. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Decidí que no podía seguir viviendo en el mismo lugar, con los mismos recuerdos. Necesitaba algo nuevo. Tomé el teléfono y llamé a un abogado. Un contacto que había guardado por si alguna vez necesitaba ayuda legal. Me explicaron que podía demandar por la división de bienes, que tenía derechos. Y eso fue todo lo que necesitaba saber. Si Fernando pensaba que podía echarme de su vida tan fácilmente, se estaba equivocando. Un par de días después, recibí la llamada que había estado esperando. El abogado había encontrado algo importante. Unas pruebas que demostrarían que Fernando había estado engañándome durante más tiempo del que yo había sospechado. No solo era la relación con Ana, sino que había otros detalles, otras mentiras, otros secretos. Algo dentro de mí se encendió. La venganza no era solo una cuestión de obtener justicia, sino también de proteger lo que quedaba de mi dignidad. Este era el momento perfecto para jugar mis cartas. Esa noche, después de que Fernando regresara a casa, le pedí que se sentara. Podía ver la ansiedad en su rostro, las huellas de su propio arrepentimiento. Pero eso no iba a detenerme. Quería que lo viera en mis ojos. Que entendiera que esto no era solo una discusión, sino el principio del fin. ¿Sabes, Fernando? Comencé, con voz firme. Tú me echaste de nuestra casa. Pero lo que no sabes es que la vida tiene una forma extraña de equilibrar las cosas. Hoy, no solo te voy a mostrar que soy más fuerte de lo que piensas, sino que también voy a hacerte pagar por cada mentira que me has contado. Su rostro se descompuso al escuchar mis palabras. Y aunque intentó hablar, me aseguré de no dejarle espacio para defenderse. Esta vez no sería la misma mujer que se quedaba callada mientras él la pisoteaba. Ya no. ¿Cómo? Dijo él, tratando de encontrar una salida. Pero no había forma. No había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Ahora es mi turno, respondí, con una sonrisa helada en mis labios. El juego había comenzado, y no iba a dejar que él fuera el único que tomara decisiones en esta historia. Con cada palabra que salía de mi boca, la rabia se transformaba en una fuerza imparable. Esa noche, mientras Fernando se retiraba a dormir, yo tomé el teléfono de nuevo. Había encontrado lo que necesitaba. Un último paso que aseguraría mi victoria. Esta vez no era solo un acto de venganza. Era la reafirmación de que, incluso después de todo, yo controlaba mi destino. Y no importa cuánto me hubiera herido. No iba a dejar que esa herida definiera quién era yo. Lo que estaba por venir no sería fácil. Pero estaba lista para enfrentarlo.
Por primera vez en mucho tiempo. Me sentí fuerte. Fernando llegó a casa tarde esa noche. Como siempre. Pero esta vez había algo en el aire. El silencio entre nosotros era más pesado que nunca. Casi tangible, como si nuestras palabras se hubieran quedado atrapadas en la garganta. Sin poder salir, yo estaba decidida a mantener la calma. A no mostrarle la furia que se cocía dentro de mí. Pero cada vez que lo miraba, el dolor me recorría por completo. Lo escuché entrar, con el sonido de sus pasos al cruzar la puerta, pero no me moví. Me quedé allí, sentada, con la mirada fija en la ventana, observando cómo la ciudad de Madrid continuaba su curso mientras mi vida se desmoronaba. Había tomado una decisión, pero a medida que el tiempo pasaba, la ansiedad crecía. ¿Habría hecho lo correcto? La duda me atormentaba. Fernando se acercó, sin decir una palabra, y se sentó en el sofá, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podía ser tan indiferente? Había destrozado todo lo que habíamos construido. Y aún ahora se sentaba allí como si nada hubiera cambiado. El hombre que una vez amé. El hombre con el que creí que pasaría el resto de mis días. Ahora parecía un extraño. ¿Por qué? Finalmente me atreví a preguntar, rompiendo el silencio de la habitación. ¿Por qué todo esto, Fernando? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste sentir invisible? Como si no importara. Él me miró. Su expresión era un reflejo de su propio conflicto interno. Pero en sus ojos no vi arrepentimiento. Vi algo más oscuro. Vi una mezcla de vergüenza y enfado. No era eso, murmuró, su voz apenas audible. Yo solo estaba tratando de sobrevivir también. ¿Entiendes? ¿Sobrevivir? ¿A qué? ¿A nuestra relación? No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que me juró amor eterno ahora me hablaba de supervivencia. Como si fuera una justificación para todo lo que había hecho. Pero lo peor de todo fue que, de alguna manera, entendía lo que estaba tratando de decir. El estrés, el miedo, las presiones externas. Quizás había algo de verdad en sus palabras. Pero, al mismo tiempo, algo en mí se quebró. Ya no confiaba en él. Ya no podía. ¿Y cómo se supone que debo creer en ti ahora? Le pregunté, mi voz temblorosa. Todo lo que me has dicho. Todo lo que me has hecho. ¿Cómo puedo perdonarlo? ¿Cómo puedo seguir adelante con alguien que me ha mentido durante tanto tiempo? Fernando cerró los ojos, como si no pudiera enfrentar la verdad que yo le estaba diciendo. Lo siento, dijo en un susurro. Lo siento mucho. Pero ya no puedo seguir viviendo así. No sé si todavía te amo. Esas palabras, esas malditas palabras, fueron lo que más me dolió. ¿No sabía si todavía me amaba? Después de todo lo que habíamos compartido. De todo lo que habíamos pasado. Él no sabía si me amaba. Y en ese instante, supe que todo lo que había creído sobre nosotros era una mentira. Me levanté de la silla. Mi cuerpo temblando de rabia contenida. No podía más. No podía quedarme allí, escuchando las excusas de un hombre que había destruido todo lo que conocíamos. La ira burbujeaba dentro de mí, empujándome a hacer algo que nunca pensé que haría. Está bien, dije, mi voz cargada de desesperación y furia. Lo he intentado, Fernando, he intentado ser fuerte por los dos. Pero ya no puedo más. No puedo seguir viviendo en esta mentira. No puedo seguir aguantando el peso de tus decisiones. Me giré hacia él, mirando su rostro por última vez. Lo siento, pero esto se ha acabado. No hay más nosotros. No hay más nada. Y con esas palabras, sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero a la vez, algo nuevo comenzaba a nacer. La puerta se cerró detrás de mí. Y mientras salía de la casa, el peso del pasado desaparecía, dejándome con un vacío y, al mismo tiempo, con una sensación extraña de libertad. Mi vida ya no dependía de Fernando.
de su amor o de sus mentiras. Ya no era la misma persona. Este era el giro final. La caída de todo lo que conocía. Pero de esa caída, algo más grande surgiría. Y con cada paso que daba, el futuro parecía más claro. La puerta se cerró con un golpe sordo detrás de mí. Y por un momento, todo quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza. Pero no era solo por el estrés del momento. Sino porque, en ese instante, entendí que lo peor ya había pasado. El dolor, la tristeza, la rabia. Todo eso aún estaba presente. Pero ya no me dominaba. Era un vacío, sí. Pero también un espacio para algo nuevo. Caminé por la calle, el sonido de mis pasos resonando en la acera. Una melodía solitaria. Madrid seguía su curso, con gente corriendo de un lado a otro. El bullicio cotidiano que solía ser mi refugio. Pero ahora, en este nuevo capítulo de mi vida, nada parecía igual. Me sentía desconectada de todo. Pero al mismo tiempo, el aire fresco parecía limpiarme. Como si de alguna forma todo lo que había pasado estuviera quedando atrás. Me detuve frente a un café, viéndolo desde la ventana. Las mesas estaban ocupadas por parejas. Por gente que hablaba, que reía. La vida continuaba. Pero para mí, ya no se trataba de lo que estaba afuera. Se trataba de lo que había dentro de mí. Sabía que tenía que encontrar mi fuerza de nuevo. Mi propósito. No podía seguir siendo la persona que se dejó vencer por el dolor. Por las mentiras. Por la traición. Recordé las palabras de esa señora en el parque. Las decisiones del corazón son siempre las más difíciles. Y tenía razón. Pero ahora, la decisión estaba tomada. Ya no dependía de Fernando. Ya no dependía de nadie más. Estaba sola, sí. Pero era la primera vez que me sentía completamente libre. Libre de todas las expectativas. De las promesas rotas. De las mentiras que me habían mantenido atada por tanto tiempo. Entré en el café. Encontré una mesa cerca de la ventana. Y me senté. Mi mente seguía trabajando a toda velocidad. Pero algo había cambiado. En lugar de sentirme abrumada por la tristeza, empecé a sentir una calma extraña. Como si, por primera vez en mucho tiempo, tuviera el control de mi vida. No sabía qué me depararía el futuro. Pero ahora tenía 79 millones de razones para creer que todo podía ser diferente. Para creer que mis sueños no solo eran una fantasía, sino una posibilidad real. No solo se trataba del dinero. Era más que eso. Se trataba de tomar el control de mi destino. De dejar de ser la persona que vivía para los demás y empezar a vivir para mí. El futuro ya no me asustaba. Había algo liberador en la idea de comenzar de nuevo. De tomar decisiones por mí misma. De decidir quién quería ser sin las sombras de mi pasado. No sabía exactamente qué pasaría a partir de aquí. Pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. La vida me había dado una segunda oportunidad. Y ahora era el momento de aprovecharla. De ser quien siempre quise ser. Con una última mirada al café. Me levanté, salí y tomé un taxi rumbo al aeropuerto. Madrid quedó atrás. Pero una nueva vida me esperaba. Una vida llena de oportunidades. Y más importante aún, una vida donde yo era la protagonista. El viaje será largo. Habrá momentos difíciles. Pero, por primera vez, me sentí preparada para afrontarlo todo.